Hoy esperaba que mi segunda ronda del día estuviera mejor que la primera. Primer ciclo iba a ser mi cábala, porque ya que no había tenido tanto éxito con los más grandes, tal vez la buena estrella iba a estar con los más pequeños, aunque los antecedentes dijeran lo contrario. Mi primer encuentro con primer ciclo fue por accidente, durante la práctica profesional, y fue entonces que terminé de decidir que no me gustaba trabajar con niños pequeños. Cuatro cosas. Uno, entiéndase por primer ciclo la desafiante etapa que comprende desde primero hasta cuarto básico, 6 a 9 años aproximadamente. 2. Entiéndase que la práctica profesional es la etapa en la que se permite que un profe se mande cagazos cuáticos, sin grandes repercusiones, como traumatizar a un niño con hechos de la vida. 3. Hechos de la vida son las cosas como son. Por ejemplo, el viejito pascuero no existe. Impacto en el rostro. 4. Imagino que ya se dieron cuenta que tiendo a enumerar las cosas que tengo para decir. 5. Imagino que también notaron que no soy bueno estableciendo cuántas son las cosas que tengo para decir. Bueno, retomando. En ese memorable momento de mi práctica profesional, la jefa de UTP aún me tenía buena. Faltaba un profesor en segundo básico y no había nadie que fuera a cubrir. Zach, guachito rico, mi profe guía, me miró como diciendo, la decisión es tuya. Y yo, agrandado siempre, dije, a morir. A morir, me respondió Zach. A veces dudaba si Zack me tenía fe o si solo se aprovechaba de mi voluntad para sacarse esos cachos de encima. Jamás lo sabré. Tal vez eran ambas. Reconozco que lo que más me impresionó fue la sala de ese curso. Era hermosa. Casillero para sus mochilas, percheros con nombre para sus delantales y estantes gigantes con todos los materiales que podían necesitar. Incluso tenían de esas mesas pequeñas, perfectamente agrupadas de a cuatro para fomentar el trabajo colaborativo. Era una sala feliz y además tenía el complemento perfecto. Niños tranquilos y educados. Se notaba totalmente que era un colegio particular de clase alta, a diferencia de los cursos en donde trabajaba yo ahora. Como no tenía nada preparado para ellos, comencé conversando con los pequeñines para saber cómo abordarlos. Agradecí a la vida por haber tomado la clase de lengua y cultura mapuche y la de chino mandarín en la universidad, porque me sirvió para enseñarles a saludar en ambos idiomas y así comenzar a hablar de las diferencias culturales en el mundo en general. Grave error, porque entre las diferencias que discutimos, en nuestra conversación salió la comida. Pero profesor, mi papá dice que los chinos se comen a los gatos. ¿Qué dice el resto? ¿Será cierto? No, gritaron a coro. ¿Se imaginarían comerse un perrito o un gatito? No, son nuestros amigos, agregó una gringuita. Exacto, yo tampoco me comería a mi perro, ni a ningún perro. Pero como dice su compañera, hay lugares en el mundo en donde la gente sí come o solía comer perritos y gatitos, así como también come pollos y otros animales. ¡Qué malos!, dijo otro rociecito. No, no son malos. Simplemente son costumbres distintas a las nuestras. También podría pasar que viniera alguien de la India y nos preguntara por qué nos comemos las vaquitas. Allá no se las comen, son sagradas. Un silencio largo e incómodo. Caras de duda. Pero profesor, nosotros no nos comemos a las vaquitas, estableció una pequeñita que parecía la gemela de Amanda Thripp de Matilda. ¿Cómo que no? No, no nos comemos las vaquitas. ¿Han comido asado alguna vez? Sí. ¿Han comido bistec? Sí. ¿Han comido una hamburguesa? Sí. Bueno, eso que ustedes comen ahí es un chanchito, a veces un pollito o a veces una vaquita. Silencio. Caras de asco y culpa y mucho silencio. Se miraban unos a otros. ¡Qué manera de haber silencio! Si alguna vez se preguntan cuál es el sonido de ideas complejas procesándose en la cabeza de un niño, es el silencio. Pensé unos segundos y luego recordé que era en un segundo básico. Mi teoría entonces fue que tal vez ellos no sabían que la deliciosa, jugosa y sabrosísima carne que ellos comen en un asado, o en anticuchos, o en una hamburguesa, antes de que fuera carne, era un animal vivo. Y yo había hecho que niños de 6 y 7 años comprendieran ese horrible hecho de la vida. La carne, antes de ser carne, era un animal vivo.
Para que pase a ser carne hay que matarlo. Usé todas las habilidades que a uno le aparecen cuando está en aprietos para sacarlos de su horror. Luego cambié de tema y les enseñé un par de canciones que nos mantuvieron ocupadísimos y distraídos hasta que tocaron el timbre. Después de eso tomé mis cosas y me fui tan rápido como pude a confesarle mi crimen a Zack, guachito rico, en la sala de profesores. Le conté todo lo que había pasado, y para mi suerte solo se rió mucho en mi cara, pero me dijo que no me preocupara, que no se iban a acordar. No sé si me calmó lo que dijo, o si me calmó que me lo haya dicho él con mucha buena onda. Pero el temor se me fue después de eso. Además, cada vez que me encontraba con esos niños por el colegio me saludaban con mucha alegría, así que asumí que no los traumaticé tanto, aunque sus caras de horror al asumirse como come animales no se me olvidarán jamás. Me sentí como en Friends, cuando Phoebe le canta a niños pequeños sobre hechos de la vida. Luego la despiden y después los niños la buscan para escuchar a la señora que canta la verdad. Ahora ya no en práctica, sino que en un trabajo real, a punto de ir a tomar este nuevo curso de pequeños, me era imposible no recordar ese episodio. Pero no podía dejar que eso me impidiera hacer mi trabajo. La clase estaba preparada, toda actividad tenía un plan B y no tenía ningún discurso funeque de por medio. Nada podía salir mal. Y así fue. Me encontré con un grupo de casi 30 candidatos a Satanás, algo adorables, que me recibieron con mucho cariño y se maravillaron con todo lo que hicimos en esa primera clase. Eso sí, no estaba preparado para los abrazos, ni los regalos de comida a medio chupetear, ni mucho menos para las preguntas que no esperaba tener que responder. Tío, ¿tengo que pintar a toda la familia? No, solo los que se nombren ahí. Grandma, dog, father and daughter. ¿Y father significa papá? Yes, excellent. Significa papá. ¿Y yo lo puedo pintar igual aunque él se haya ido a vivir con otra mujer? Chucha. ¿Qué le respondo a esa carita cuando me pregunta eso con toda su inocencia? Lo más acertado que se me ocurrió hacer fue no opinar sobre el tema, menos si no tenía idea de lo que pasaba en su familia, ni cómo lo estaban abordando. No me correspondía. Quería preguntarle muchas cosas, pero no lo hice. Por supuesto que puede pintarlo igual. Ya, tío. Quedé marcando ocupado ese día. No me agradaba mucho trabajar con primer ciclo, lo asumo, pero no es justo que niños tan pequeños tengan que ser expuestos a ese tipo de hechos de la vida. Algo mucho más complejo que el hecho de comer animales, ni expuestos a dramas de adultos por culpa de malas decisiones de sus padres. Hasta ese entonces jamás me había tocado abordar esos temas con preguntas directas. Jamás había pensado que estaría expuesto a la realidad de mis alumnos. Weón inocente, po. Pensaba que mi trabajo se limitaría a enseñar inglés y que del resto se encargaría, no sé, alguien, quien fuera, menos yo. No quería tener que ver nada con eso. En la U tuve todas las posturas respecto al tema. Desde el dedíquense a enseñar inglés, no tienen por qué involucrarse en la vida de sus alumnos, hasta si vamos a trabajar con personas es imposible no involucrarse. Yo creo ser más de la segunda postura. También descubrí que, aunque no quisiera involucrarme, aunque no les preguntara nada, ni supiera nada de sus vidas, los profes no somos impermeables, y por lo tanto, de una forma u otra, la vida de los lolitos nos marcará igual.